Muy bien, después de la ponencia de Álvaro Ramírez, de la Universidad de Bergen, tenemos la de José Carlos García Cabrero, profesor de la Universidad a Distancia, la Universidad Nacional a Distancia, UNED. Él trabaja, la UNED es muy grande, tiene muchos profesores, él trabaja en Madrid, vive en Madrid, aunque es de origen de Salamanca, sí. Orgulloso, y nos va a hablar precisamente de lo que él ha sido el pionero, del mobile learning, del aprendizaje en movilidad. De hecho, pues fue la primera tesis que se ha hecho sobre mobile learning, ha sido la de José Carlos García Cabrero, una tesis muy interesante en un momento en el que empezaba el mundo del mobile learning. Ahora, bueno, pues ha cogido preponderancia y es un tema del que tenemos que hablar mucho porque cada vez más estamos conectados todos y tenemos aparatos móviles. Bueno, pues sin más, mobile learning y autonomía del aprendizaje, os dejo con José Carlos García Cabrero. Muy bien, pues muchas gracias en primer lugar a vosotros por vuestra asistencia, a Gorka, a la organización, por tener el detalle y la deferencia de invitarme a compartir estas jornadas tan interesantes con vosotros. Y bueno, pues contextualizando un poco lo que decía Gorka, es verdad, allá por el año 2000 yo terminé mi programa de doctorado y entonces empezando a buscar un tema para la tesis, si recordáis un poco en el año 2000 estábamos en el boom de las tecnologías.com, las operadoras telefónicas compraban licencias de telefonía móvil de tercera generación por millones y millones y millones que los gobiernos sacaban a subasta y todo aquello pues acabó como acabó y acabó explotando, ¿no? El problema es que por aquel momento, 2000-2001, yo ya había decidido que el tema de mi tesis fuera mobile learning. Entonces, claro, en 2001 no había iPhones, no había iPads, no había nada de esto. Entonces, hablar de mobile learning pues era casi como cuando hablábamos de enseñanza asistida por ordenador con el MS2, ¿no? Era casi un acto de fe, ¿no? Había que creerse que aquello de alguna manera podía ayudar al proceso de aprendizaje, ¿no? Tuve la suerte de poder contar con un prototipo que me dejó la empresa Siemens, de lo que en aquel momento llamaron el multimóvil, que era, si recordáis, pues una agenda electrónica que le habían pegado, y cuando digo pegado es literalmente pegado, un móvil en aquel momento GPRS porque era lo único que había. Y con esto, bueno, pues nos lanzamos a hacer el experimento y en 2003, pues claro, digamos que después del boom, pues las expectativas sobre mobile learning habían caído y creo que algunos pues me miraban con cierta cara extraña, ¿no? Tuvimos la suerte de que en 2007 Steve Jobs pues sacó el iPhone y después vino todo lo demás, ¿no? Con toda la explosión de tecnologías asociadas, de redes de comunicación, y ahora estamos en el momento en que estamos, ahora estamos en el momento álgido. Así que yo creo que mi tesis llegó posiblemente 10 años antes de lo que hubiera sido deseable y quizás ahora pues hubiera hecho unas cosas distintas, hubiera hecho cosas de distinta manera. En cualquier caso, creo que fue un aprendizaje interesante y que me permite tener un recorrido, una perspectiva de distintos estadios por los que hemos ido pasando. Como Gorka me conoce, los que me conocen me dicen que tengo dos defectos. El primero es que no sé estarme quieto, por eso me ponen aquí detrás del atril, para que esté quieto y me puedan grabar bien, y el segundo es que no sé moverme, entonces cuando me muevo pues paso constantemente por delante de la pantalla y en fin hago sombras, así que yo en ese sentido agradezco aquí que este púlpito para poder contaros mi experiencia. Os voy a hablar de dos conceptos que yo creo que están muy relacionados, que yo creo que son muy importantes, el concepto de autonomía del aprendizaje y cómo se incardina con otro concepto muy importante que es este concepto de aprendizaje móvil, de M-Learning que estamos hablando. Y todo esto os lo voy a contar a partir de los trabajos que estamos haciendo en un proyecto europeo que está actualmente en curso que se llama SIGAL, el proyecto Gaviota son las siglas esas que veis abajo, donde estamos pues, un poco trabajando en el ámbito tanto de la autonomía del aprendizaje como del aprendizaje móvil.
Por eso pretendo hablaros un poco pues, de estos conceptos, porque yo creo que tenemos que clarificar muy bien estos conceptos e ir un poco más allá y presentaros lo que yo creo que es la revolución, porque yo creo que el ser humano, por nuestra manía de analizar, sintetizar, intentar clasificar todo, al final nos dedicamos a poner siglas, nos dedicamos a poner etiquetas, e-learning, learning, you-learning, de aprendizaje ubicuo. Hacemos muchas cosas y al final nos olvidamos del learning, ¿no? Pues a mí me gusta mucho un concepto que está surgiendo ahora, que es el seamless learning, que es el aprendizaje fluido, sin costuras, hecho de una pieza, es decir, que de una manera natural fluye de un escenario de aprendizaje a otro, ¿no? Sin preocuparnos mucho de la tecnología que está detrás de eso, sino preocuparnos de lo que verdaderamente importa, que es el aprendizaje al final de los alumnos, de los usuarios, ¿no? Y os contaré pues, partes del proyecto europeo y algunas cosas que estamos desarrollando. Yo creo que la importancia del aprendizaje autónomo se refleja muy bien aquí, ¿no? Dice una entrevista de trabajo para IKEA y le dice, por favor, tome asiento, ¿no? Y entonces tiene que montarse la silla. Vivimos en un mundo en el que cada vez más nos tenemos que enfrentar a retos que, bueno, pues son distintos para los que quizá no hemos estudiado, para los que quizá nadie nos preparó académicamente, para los que, digamos, tenemos que tener esa capacidad de improvisar, ¿no? Vivimos en un mundo también en el que desde el nacimiento de Internet y ahora con la irrupción en los últimos años, pues allá desde los principios del movimiento de contenidos en abierto, de recursos educativos en abierto, ahora con el despegue de los MOOCs en los últimos 2 o 3 años aproximadamente, ¿no? Vivimos en un escenario donde tenemos acceso a formación más allá de los modelos reglados tradicionales, ¿no? Gorka lo explica muy bien con el modelo catedral y el modelo bazar, ¿no? Ese modelo catedral donde hay una autoridad subida en un púlpito como este que cuenta las cosas que se supone que los que estáis ahí debéis de saber, y el modelo bazar en el que todo es una conversación, todo fluye, es una interacción pues mucho más natural, mucho más fluida, donde no hay una cierta autoridad de alguien que se supone experto en la materia, pero que deja fluir ideas, que se deja enriquecer por las ideas de todos, ¿no? Por eso el aprendizaje autónomo es muy importante, ¿no? Esta cita creo que resume muy bien, porque nos tenemos que afrontar pues, una gran variedad de entornos de trabajo, de demandas, y tenemos que ser capaces de abordarlas de una manera dinámica, ¿no? Entendiendo en ese concepto siempre de formación a lo largo de toda la vida, que yo creo que cada vez estamos todos mucho más convencidos de que tiene que ser así, ¿no? Las citas están traducidas por mí, o sea que si buscáis esto no vais a encontrar, en el paper vais a encontrar las referencias exactas a las obras, ¿vale? Bien. Entonces, importancia del aprendizaje autónomo y también importancia del aprendizaje móvil, ¿no? Yo creo que esta cita también de Richardson, en un artículo en el New York Times en 2012, es interesante, ¿no? Quizá para nosotros no tanto, pero para muchos niños la vida va a ser móvil. Son la primera generación, dice Richardson, que lleva el conocimiento humano en su bolsillo, ¿no? y que en ese sentido se les abren unos escenarios y unas posibilidades con las que nosotros hace 10, 15, 20 años ni siquiera soñábamos, ni siquiera imaginábamos, ¿no? Entonces, dice, no deberíamos enseñar a nuestros estudiantes cómo utilizar esos dispositivos móviles, cómo aprovechar esas características, porque se habla mucho de los nativos digitales, pero desde mi punto de vista, yo creo que ahora se están haciendo análisis más profundos. Este tema de los nativos digitales no deja de ser un cierto mito, ¿no? Porque falta una cultura crítica, falta otra serie de actitudes, falta otra serie de habilidades y competencias que van más allá de publicar una foto en Twitter o subir una foto a Facebook o hacer un like, un me gusta, ¿no? Entonces, yo creo que las habilidades digitales importantes van más allá del mero uso tecnológico, que es donde sí llegan los adolescentes, y tenemos que dar, o tenemos que ayudarles, o tenemos quizá que dar ese salto entre todos, ¿no? Entonces, en este sentido, vivimos en un mundo cada vez más conectado, ¿no? Hay una tendencia que yo llamaría hiperconectividad de las personas. Yo creo que todos los que estamos aquí seguramente tenéis o tenemos un teléfono móvil, que
con un poco de mala suerte, algunos de empresa incluso 2 o más, no lo sé. Pero hay conceptos y hay evoluciones también muy interesantes, como por ejemplo la Internet de las cosas, ¿no? Esto es en todos los informes de prospectiva, de futuro, parece que es una de las tendencias que se va a imponer, ¿no? El Internet de las cosas. En el CES en Las Vegas en enero, pues era uno de los grandes booms, ¿no? Entonces, la Internet de las cosas es esto del reloj que mide mi tensión arterial, mis pulsaciones, controla no sé qué, es capaz de pasar esos datos a un sitio donde se almacenan de manera que mi médico pueda hacer el seguimiento, ese tipo de cosas, ¿no? Estos tenían hasta un cepillo de dientes que no sé exactamente muy bien qué hacía, pero le habían puesto Internet al cepillo de dientes y en aquel momento, bueno, pues aquello tenía, no sé muy bien si te daba instrucciones sobre el cepillado o te decía, no, oiga, tiene usted que estar medio minuto más atrás en las muelas del juicio. El caso es que había Internet de las cosas en un cepillo de dientes, ¿no? Lamentablemente, fijaros, yo me llevé una gran decepción, porque no había un Internet de las cosas educativas. Digamos, había un Internet de las cosas muy orientadas digamos, a lo que es salud, a lo que es comunicación interpersonal, etcétera, ¿no? A este tipo de cosas, pero no había un Internet de las cosas educativas y yo creo que ahí tenemos nuestra responsabilidad. Y el siguiente salto son esas ciudades smart, esas ciudades inteligentes, ¿no? Donde también, pues, de nuevo, todo está conectado por tecnología para, de manera transparente al ciudadano, pues, hacer la vida más sencilla, transportes más sostenibles y este tipo de cosas, ¿no? Cuando hablamos de aprendizaje autónomo, seguramente muchos de vosotros estáis pensando en esto. Estáis pensando en un señor que está solo frente a una pila de libros en una habitación aislada, ¿vale? Esa es la idea que todos solemos tener del aprendizaje autónomo. Nosotros en la universidad a distancia, pues estamos muy acostumbrados a que se tenga esta perspectiva, ¿no? Pero esto no es aprendizaje autónomo. Esto no es aprendizaje autónomo. En 1996, fijaros, estoy hablando de las fechas y luego vais a ver una todavía anterior. Luego, estas corrientes de aprendizaje autónomo y la importancia del aprendizaje autónomo no es un concepto, digamos, contemporáneo, moderno, de ahora o de hace pocos años, sino que es algo en lo que se lleva trabajando mucho tiempo. No es aprendizaje autónomo si no hay un profesor. Aunque sea aprendizaje autónomo, la iniciativa del profesor, el profesor tiene que estar ahí, pues un poco como decía Álvaro y como imagino que todos habéis oído a lo largo de estos días, pues un poco como facilitador, ¿no? Volviendo a ese modelo bazar donde hay alguien que, digamos, guía las conversaciones que fluyen de una manera natural y es capaz de ir orientando los aprendizajes. No es algo que hacen los profesores, es algo que hacen los alumnos luego. Yo como profesor no puedo enseñar a alguien a ser autónomo. Yo puedo fomentar estrategias o puedo fomentar la autonomía del aprendizaje de mis alumnos con determinadas estrategias y obligándoles a hacer determinadas cosas. Y además no es un estado. No es algo que dice, ya soy autónomo, como ya he sacado el carnet de conducir o ya he aprobado la selectividad. No es un proceso continuo, porque cada vez tenemos que seguir adaptándonos a nuevos retos. La definición clásica de aprendizaje autónomo, fijaros, es del 81, y esto en enseñanza de lenguas lo llevamos haciendo mucho con laboratorios de autoaprendizaje, con un poco de mala suerte vosotros compraríais el curso en CD-ROM de alemán de Planeta o alguna cosa de estas. Llevamos haciendo aprendizaje autónomo, autoaprendizaje, en particular en lenguas extranjeras, desde hace muchos años. Aprendizaje autónomo va mucho más allá. Aprendizaje autónomo es esto tan cacareado de el alumno es el centro del proceso de aprendizaje y para que el alumno sea el centro del proceso de aprendizaje tiene que ser capaz de determinar sus objetivos, su comprensión, de ser consciente de cuáles son sus propios métodos y sistemas de aprendizaje, de evaluar lo aprendido, de hacer un seguimiento de todo el proceso. Eso es aprendizaje autónomo. Mi percepción personal es que muchos profesores o algunos profesores estamos intentando dar un salto para fomentar el aprendizaje autónomo, pero mi impresión personal es que los alumnos no están preparados para ello. Mi experiencia, por ejemplo, en un curso en una asignatura de máster, donde todas las personas que la cursan son licenciados, es decir, personas que ya tienen un bagaje educativo, profesional, en la inmensa mayoría de los casos muy importante, pues esas personas, cuando el profesor no guía, si el profesor no empuja las cosas no se mueven.
Entonces, por mucho que intentes flexibilizar, haz las cosas a tu ritmo, qué temas te interesan, qué quieres hacer, cómo lo vas a medir, los alumnos no responden. Los alumnos esperan a un profesor que mande, oiga, para la semana que viene tiene usted que haberse leído el artículo de tal, el artículo de cual, y tiene usted que hacer una entrada en su blog con una reseña crítica de estos artículos. Tenemos que ir mucho más allá y yo creo que los alumnos no están preparados. También creo que es importante, no quiero extenderme demasiado en el tema de las definiciones, porque alguien decía acertadamente que las definiciones son campos de ideas rodeados por vallas de palabras, pero creo que sí que es importante que centremos un poco los conceptos, ¿no? Entonces, cuando todos pensamos en aprendizaje móvil, seguramente estáis, o casi todos estáis pensando en tecnología, estáis pensando en aprendizaje con un chisme que puedo llevar en mi bolsillo, puedo llevar en mi mano, ¿no? Yo creo que tenemos que dar un salto, que tenemos que ir mucho más allá. Fija, a mí me gusta mucho esta definición que habla de adquisición de conocimientos mediante conversaciones en múltiples contextos entre personas y tecnologías interactivas personales. No aparece por ningún lado móvil, no aparece por ningún lado un cacharro, no aparece... No, aparece lo que es el hecho del aprendizaje en sí. Entonces yo creo que tenemos que dar estos saltos, porque el concepto de movilidad... Ayer en las presentaciones de ayer en la tarde alguien hacía una observación muy interesante. El que es móvil no es el chisme, el que es móvil es el alumno. Entonces, el concepto de movilidad, no solo estamos pensando en movilidad en el espacio físico, sino estamos pensando en movilidad en tecnología, en movilidad en el espacio conceptual, en el espacio social, en un aprendizaje que se da en muchas circunstancias, ¿no? En esa cafetería de la facultad donde todos íbamos a jugar al mus y, en fin, a copiar los apuntes de la clase que nos habíamos perdido, pues eso también es aprendizaje. ¿Vale? Y un poco de nuevo, os decía, a nadie llama a eso bar learning o nadie llama al aprendizaje en una clase presencial p-learning, de pizarra learning, a nadie se le ocurre hablar de esas cosas. ¿Vale? Yo creo que tenemos que empezar a quitarnos etiquetas y empezar a abrir la mente hacia conceptos como el seamless, como el fluido, sin saltos, sin brechas, sin costuras. Aprender de manera ininterrumpida a través de diferentes entornos. ¿De acuerdo? ¿Cómo hacemos esto? Pues ahora lo podemos hacer, porque tenemos tecnología que se aplica al contexto. Gracias. Tenemos tecnología que se aplica al contexto, que es transparente al usuario, de manera que las notas que yo tomo en el iPad las puedo ver luego en mi ordenador. Todo esto gracias a tecnologías de computación en la nube, y esto era también impensable hace poco tiempo, ¿no? Pues esta sincronización automática entre dispositivos, etcétera, y esta utilización de, en cada momento, la tecnología que es más oportuna. Si yo tengo que escribir un ensayo, si tengo que escribir un paper o tengo que... necesito, seguramente, pues un ordenador, porque tengo un teclado cómodo, tengo un ratón cómodo o un trackpad o un lo que sea. Es decir, tengo una tecnología cómoda para hacer esa tarea. Al final es como el fontanero, que tiene distintas llaves para hacer distintas cosas, ¿no? La relación entre estos dos conceptos yo creo que es muy natural, ¿no? Porque el aprendizaje móvil o las tecnologías móviles fomentan la autonomía del alumno, que dice, si la autonomía del alumno es una elección personal, entonces el móvil es un facilitador ideal. Porque los móviles, además de personalizables, incorporan una característica muy importante, y es que son personales, son de una persona. Normalmente yo no le dejo mi móvil a otra persona, mientras que puede que sí comparta el ordenador de casa o sí comparta el ordenador de la facultad o el portátil, etcétera, ¿no? Entonces, en este sentido de la personalización, creo que es en el que tenemos que profundizar. Estos son, bueno, pues una clasificación de la Fundación Telefónica en un documento más o menos reciente sobre distintos niveles, distintas etapas del uso del M-Learning. No me voy a detener en ellos, me voy a detener en la última. Dice, los alumnos utilizan el teléfono móvil para aprender de manera informal en cualquier lugar y en cualquier momento, no solo en la escuela. Pues yo creo que ese es el objetivo, y yo creo que es ahí a donde tenemos que ir. ¿Vale? El resto son estadios más o menos que se pueden aplicar a otras tecnologías y en otras circunstancias, ¿no? Otras aplicaciones de tecnología educativa.
¿Cuáles son las recomendaciones? Y las recomendaciones también vienen un poco encaminadas a que seguramente cuando estáis pensando en aprendizaje móvil, a muchos os viene a la idea la idea de app, ¿no? Pero ¿tú qué apps utilizas? Me preguntan a mí, ¿no? ¿Tú qué apps utilizas? A mí esto me parece como preguntar, cuando alguien se acerca por primera vez a un curso virtual o un curso a distancia, dice, oiga, ¿y qué pongo yo en ese curso virtual? Y cuando alguien me pide consejo, yo le digo, no se preocupe usted por qué pone, preocúpese usted por qué hace y cómo lo hace. ¿Qué actividades va a hacer? ¿Cómo la va a hacer? ¿Cómo va a plantear esto con sus alumnos de manera participativa? Porque al final, si usted tiene claro el qué hace y cómo lo va a hacer, el qué pongo le va a salir de manera inmediata. ¿De acuerdo? Mientras que el qué hace no. Entonces, algunas recomendaciones. Tenemos que alejarnos de un aprendizaje basado en contenidos, ¿no? Un poco lo que comentaba Álvaro y seguramente habéis hablado aquí, pues de inteligencias colectivas, de todas estas tendencias, ¿no? Conocimiento basado en escenarios compartidos, en actividades cooperativas. Hacer énfasis en la comunicación. A mí la app me da igual. A mí lo que me importa es qué hago con la app. Evidentemente, si la app es buena y tiene muchas opciones y me da muchas facilidades y es muy intuitiva y es muy natural, pues lógicamente todo esto va a ser mucho más fácil, va a ir mejor. Pero a mí lo que me importa no es la app, ni me importa si la tablet es un iPad de 10, de 7 o es un Android de... Me da igual, a mí lo que me importa es el énfasis en la comunicación. Que nos olvidemos también y que intentemos pensar en un escenario fluido, en un escenario suave, sin grandes curvas, ¿vale? Donde utilicemos todo tipo de medios y dispositivos, también el papel. El libro es M-Learning porque va conmigo y me lo llevo y lo leo donde quiero. Pues eso también es M-Learning, ¿vale? Y que pensemos también en modelos de nueva renovación metodológica, en cómo podemos aprovechar esto para darle la vuelta. En este sentido, supongo que os habrán hablado o que habréis hablado en estos días del concepto de clase... No sé, clase al revés, clase invertida. Es que lo de la invertida a mí no me gusta demasiado, pero bueno, clase al revés, darle la vuelta a la clase, ¿no? En lugar de que los alumnos van a clase a escuchar sesiones teóricas, pues esas sesiones teóricas se graban en vídeo, los alumnos las ven fuera y vamos a clase al día siguiente a hablar sobre lo que han hecho fuera, ¿no? En lugar de mandar los deberes, entre comillas, para casa, los deberes los hacemos en clase y las exposiciones teóricas las vemos en casa. Algunas barreras, pues la percepción negativa que sobre todo muchos padres y muchos profesores todavía tienen, ¿no? Esto de prohibir el teléfono móvil o la tableta en las aulas, porque dispersan la capacidad, porque se pierde concentración, porque permiten usos inadecuados, plagio, acoso escolar. En la charla ayer por la tarde yo comentaba que esto es un poco absurdo, ¿no? Porque el alumno que no quiere atender, da igual, si tiene una tablet seguramente va a estar haciendo otras cosas y si no tiene tablet va a estar molestando al que tiene al lado, al que tiene delante o va a estar simplemente en su mundo sin prestar atención a lo que se dice, ¿no? Entonces yo creo que estamos un poco poniendo puertas al campo. Hay un problema que sí es interesante, que tiene también que ver con lo que comentaba Álvaro, con la brecha digital, ¿no? Que son, al final esto es un problema de costes. Si intento implantar un proyecto de M-Learning o quiero utilizar tabletas o tal, pues eso tiene un coste y a lo mejor tenemos problemas de falta de equidad. Hay algunas barreras institucionales muy importantes, por ejemplo, la Unión Europea, los países no tienen políticas claras sobre el learning, tan solo en Europa, tan solo 3, Gran Bretaña, Holanda y Dinamarca, tampoco la Unión Europea y en algunos países, por ejemplo en Francia, se ha llegado a prohibir por ley, una ley de 2010 prohíbe explícitamente el uso de los dispositivos móviles en clase, prohibido. Yo creo que estamos o que están en un camino equivocado. Pero yo creo que es evidente que tenemos que apostar porque la presión viene del alumnado, la presión viene de abajo. Los alumnos reclaman nuevas cosas, ¿no? Como este chico que dice, le pregunta a la madre y dice, no, tú no fuiste descargado, tú naciste, fuiste engendrado, ¿no? Claro, porque la perspectiva que ellos tienen, ellos nos ven así. Dice, sistema analógico de lectura con 18K de memoria y tal, dice, ¿qué cosas más chungas regalan los padres? ¿Cómo dices que se llama? Dice, se llama libro. ¿Vale? Yo creo que esta es la perspectiva que muchos de ellos tienen de nosotros, de padres, profesores, y quizás los que estamos aquí somos los convencidos, pues hay que llegar a donde no están los convencidos para intentar transformar la escuela. Esta es la escuela que imaginaba Jean-Marc Coté en el año 1899 pensando en el año 2000, ¿no? Y él la imaginaba así, yo creo que, en fin, acertó un poco con lo de los cables, pero desde luego lo que no hemos inventado todavía es la máquina que come libros y es capaz de, en fin, de pasar ese conocimiento directamente por los cascos a través a la cabeza de los alumnos, ¿no?
Lo mejor de todo esto es que siempre había un alumno que tenía que darle a una manivela, no se había inventado la máquina de vapor ni cosas de estas. El proyecto en el que estamos trabajando, el proyecto SIGAL. Os pongo ahí la página web, sí, 3 minutos, no necesito más. 3 minutos os pido. Tenéis ahí la página web, no os voy a contar demasiado, porque todas estas cosas las vais a poder ver con detalle en esa página web. Es un proyecto que trata de buscar el equilibrio entre el aprendizaje autónomo con un apoyo sistemático y equilibrado del profesor. Lo que decíamos antes, aprendizaje autónomo no significa que no exista un profesor y que no tenga un papel activo, dicho profesor, ¿no? Entonces, lo que nosotros pretendemos es darle una vuelta al concepto de tándem de aprendizaje de lenguas, ¿no? A esto de que yo mandaba cartas y el otro me mandaba cartas y así pues aprendíamos yo inglés y el otro español. La evolución natural fue eso a través de correo electrónico o a través de plataformas más modernas, como por ejemplo los proyectos europeos de eTwinning que hay ahora mismo, ¿no? de hermanamientos entre centros, donde esto se hace de una manera pues, mucho más natural, mucho más cómoda, en una plataforma controlada, en fin. Pues nosotros queremos darle esto, o le hemos dado una vuelta, para hacer esto, pero con tecnologías móviles de videoconferencia, de escritura cooperativa, es decir, dar un pequeño salto más. Para eso lo que hacemos es que uno de los grandes problemas que tienen los tándems de aprendizaje es que si el profesor no está detrás, las sesiones se descontrolan, la gente se desmotiva, los alumnos no saben muy bien de qué temas hablar. Bueno, pues vamos a pautar o al menos vamos a intentar dar unas guías iniciales para todo esto. Así que hacemos unos microcontenidos, unas guías para las sesiones, los alumnos trabajan con esas guías y una vez que tienen esas guías, entonces es cuando hacen esa sesión. Hay 2 tipos de guías. Esta que veis aquí es una guía para el hablante nativo. Se supone que, en este caso, un hablante nativo de español que está enseñando español a alguien que quiere aprenderlo. Entonces, el estudiante nativo de español tiene esta guía para cada una de las actividades que están, en fin, pues clasificadas por niveles del marco europeo y tal como os podéis imaginar, donde le van dando indicaciones de cómo tiene o cómo puede ayudar al aprendiz de español como lengua extranjera. Y el aprendiz de español como lengua extranjera tiene esa otra guía, ¿vale? Todas estas están gratuitas, disponibles en la página web del proyecto, os las podéis bajar en multitud de idiomas. Entonces tiene esta otra guía donde va haciendo las actividades para las que el otro tiene las pautas. Estamos trabajando ahora mismo fundamentalmente en intentar darle una vuelta de tuerca más a esto, y esa vuelta de tuerca más tiene que ver con compartir esos micro contenidos en nano contenidos, o no sé muy bien cómo llamarlos, meterlo en base de datos, etiquetarlos, de manera que seamos capaces de servir en un momento determinado, aprovechando las tecnologías móviles, los servicios de geolocalización, GPS y demás, en realidad aumentada, seamos capaces de dar al alumno, al aprendiz, un contenido grabado que le va a ser útil en el momento en que lo necesita. Termino muy rápidamente con 2 citas, ¿no? Porque yo creo que el resumen de todo esto es que tenemos que arriesgar. Yo arriesgué con mi tesis doctoral, durante unos años pensé que había metido la pata, vamos, hasta el fondo y que había tirado a la basura 3 años de mi vida haciendo aquello, y luego resulta pues que afortunadamente no ha sido así y que, bueno, pues esto ha vuelto a renacer, ¿no? Yo creo que tenemos que arriesgar, tenemos que atrevernos a fallar y, bueno, pues aprender de esto, ¿no? Por eso Punset dice que en la vida hay 2 tipos de personas, los cautelosos y los intuitivos. Los cautelosos tratan de no equivocarse, los intuitivos tratan de acertar. Yo creo que tenemos que ser intuitivos. Y Enrique Dans dice que el reto es formar a los profesores para entender que esto es un cambio disruptivo, que esto es un cambio de escenario total. Os traigo estas citas a colación porque aprovecho para daros las gracias por vuestra asistencia, termino ya, y para invitaros a, si queréis asistir a Expo Campus, un congreso, una conferencia que nuestro grupo organizamos en Madrid el 31 de octubre en la Casa del Lector, donde vamos a tener ocasión de contar precisamente con Eduard Punset y con Enrique Dans entre los ponentes, y desde aquí pues os agradezco y estáis todos pues cordialmente invitados. Será un placer vernos en Madrid si así lo estimáis. Gracias y perdón por pasarme de tiempo.